Aplausos y lo recibimos de esa manera. Doctor Armando, el escenario es todo suyo. Hernando Vázquez Morales. Buenos días, excelentísima concurrencia. Esta mañana tenemos el altísimo honor de señalar a todos los presentes y hasta todos los rincones de nuestra patria, el Perú. Y por qué no decir hasta el infinito. Nos vamos a referir al pensamiento de José Faustino Sánchez Carrión. Nos sentimos profundamente emocionados porque recordarlo es justo y es necesario su homenaje. Ello reafirma los valores de nuestra república, la finalidad de nuestra política, la nobleza de nuestras acciones y reafirma las bases mismas de nuestro país. Sobre el pensamiento del doctor José Faustino Sánchez Carrión, exponemos lo siguiente, partiendo de la definición, entre otras, de lo que es la historia, como una síntesis, como una conclusión y un exponente de la evolución humana. En el presente siglo, la historia como ciencia es importante y la forma más apreciable de conocer la verdadera historia es reflexionar sobre los hechos históricos. La guerra de la independencia no fue una guerra contra España, fue una guerra civil entre los partidarios del antiguo régimen, lo que conoceríamos como los partidarios de la monarquía absolutista, un sistema político en la que el rey es la única autoridad. El Estado lo pertenece al rey, los impuestos lo pertenece al rey, entre otros. Frente a esos ideales surgieron nuevas ideologías importadas. Había surgido también el fenómeno denominado la Ilustración, la Revolución Inglesa, la Revolución de la Independencia de Estados Unidos, de América y la Revolución Francesa. Por otro lado, el pensamiento español también había evolucionado y además de eso en el Perú había surgido también una diferenciación del concepto de patria del siglo XVI al siglo XVII hacia el concepto del siglo XVIII, donde ya los pobladores, los que eran en entonces, eran los españoles americanos,
se sienten diferentes a los españoles peninsulares. Los que eran en entonces eran los españoles americanos, se sienten diferentes a los españoles peninsulares, y donde comienza todo el movimiento de la independencia de Hispanoamérica. No comenzó con San Martín ni con Bolívar, comenzó con José Gabriel Condorcanqui el 4 de noviembre de 1780. Pero si por las armas en el Perú comienza la independencia de América en el mundo, de las ideas surge Juan Pablo Vizcardo Guzmán, quien plantea la necesidad de unir todos estos pueblos como una sola gran nación, diferente de España. Frente a este y otros hechos en el Perú, habían surgido el semillero de la independencia. Pero junto a este heroísmo de estos partícipes de la historia, hay un heroísmo mucho más grande, como la de Andrés Rázuri, nacido en el departamento de la Libertad, San Pedro de Lloj, quien junto a los húsares y al mariscal Castilla se obtiene la victoria de Junín, y en la batalla de Ayacucho a José de la Mar. Dentro de este contexto, dentro de esta creatividad, tenemos al doctor José Faustino Sánchez Carrión, quien frente a San Martín y Monteagudo, que creían en el proyecto de la monarquía constitucional, rompe su silencio y dirige sus famosas cartas del Solitario de Sayán, y directamente reconoce que la forma monárquica de gobierno es la más simple, porque literalmente dice que para tener un monarca lo único que basta es tener el alma de un esclavo. Para tener un monarca lo único que falta es tener un espíritu de sirviente. El doctor José Faustino Sánchez Carrión, desde la colonia, había planteado lo siguiente: 1. La soberanía del pueblo sobre la soberanía del régimen, la división o autonomía de los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, contra el poder absoluto, la igualdad ciudadana, contra los privilegios, el gobierno a plazo fijo contra lo que era el gobierno vitalicio. Redactó la Constitución peruana. 3. Tuvo un profundo conocimiento sobre la realidad peruana y su sociedad. 4. Prestó atención especial a los experimentos llevados a cabo en otras latitudes del continente, específicamente en México y en Haití, que tuvieron una vida corta y bastante agitada. 5. Apoyó el proyecto de Simón Bolívar. Sánchez Carrión publicó sus famosas cartas: una república y no una monarquía, separación de poderes y el federalismo. Habla de separación de poderes, alejamiento de la corona y la descentralización, algo que está pendiente en nuestra patria, y que justamente esa es una de las tareas también pendientes que debe de convocarnos a todos los presentes de la gran unidad escolar José Faustino Sánchez Carrión, de la región La Libertad y de todo el Perú. Conceptos fundamentales del liberalismo clásico. ¿Cómo hacemos para limitar el poder omnímodo de los gobiernos, sean estos democráticos? Las mismas democracias generan dictaduras cuando las mayorías ponen sus cúpulas y arrasan con todos, o dictatoriales.
Sánchez Carrión tiene una idea bien clara y consagra su vida a la separación del régimen español y la idea inclusiva y participativa. Por ello fue realmente un gran hombre, porque se la jugó, ya que su convicción, que viene desde muy pequeño, lo hizo firme en esto. Había que hacer un régimen, no solamente un régimen separado de España, sino independiente de cualquier país, de cualquier persona, cualquier familia, como dice la Constitución que él redacta, sino que además este tiene que ser un régimen que es inclusivo de territorios, pero también un régimen inclusivo de personas. Sánchez Carrión no mencionó principalmente la palabra democracia, sino mencionó permanentemente la palabra república. Sánchez Carrión defendía en el Perú una república. Ese tipo republicano lo apoyamos día a día sin darnos cuenta. Cuando nosotros tenemos presidentes que no hacen una buena gobernanza, cuando tenemos grupos parlamentarios que no se ponen de acuerdo, cuando nosotros incurrimos en actos de corrupción en la función pública, entre otros, estamos destruyendo las bases de nuestra República del Perú. Sánchez Carrión fue un republicano. ¿Qué vamos a hacer para honrar su legado? Tenemos que ver qué estamos haciendo para sostener esta república. Ese Perú como una república es más importante que pensar en temas bajos como la unidad nacional o temas no esenciales. ¿Qué cosa hacemos para forjar una república que concibió Sánchez Carrión en sus orígenes? Porque para Sánchez Carrión el respeto por la ley es el pilar fundamental de la república. Tenemos todos una responsabilidad de construir ese pilar importante de la república. Ejemplo, repensar el sistema judicial, el sistema educativo, salud, entre otros, para todos los peruanos. Nosotros tenemos una deuda grande con el doctor José Faustino Sánchez Carrión. Tenemos con él muchas tareas especiales pendientes que hacer y que cumplir, que resolver. Uno, establecer los contenidos de esa inclusión, los contenidos de esa participación. ¿Por qué? Por una razón bastante sencilla. La democracia no se regala. La democracia no se acepta así nomás. La democracia cuesta. Dos, comprender a los peruanos que actuaron con la pluma y con la espada sobre el caballo y en escritorios, que actuaron precisamente por tener un país no solo hoy libre, sino que además un país con un régimen que sea el más compatible con nuestra realidad, como así lo han planteado también muchos estudiosos
que pretenden el cambio profundo estructural de nuestra patria. Para parafrasear precisamente la gran pregunta que Monteagudo hace a la intelectualidad limeña de ese momento, porque quería que todos dijesen: lo mejor es la monarquía. Aceptamos nosotros una república, no una monarquía. Sigamos desarrollándolo, precisamente esa república. República, miren ustedes, significa la cosa de todos. Es decir, los problemas de todos los resolvemos todos y los resolvemos en el Perú. No necesitamos que vengan a resolver personalidades o personajes de fuera. En síntesis, hermanos, en general, distinguidos alumnos, juventud del presente y del futuro, Sánchez Carrión tiene valía e importancia en el Perú por ser un gran ideólogo y precursor de la República, porque entre otros próceres ejerció una superior influencia en la República, por tener patriotismo, porque fue el hombre más eminente de la emancipación peruana, por ser un gran héroe civil de la República, por ser un gran hombre de las Américas, por ser benemérito de la patria, en grado heroico y eminente, y porque para él la democracia comienza cuando la gente más pobre, ese es, miren ustedes, su ejemplo de vida. Finalmente, señalamos que el doctor José Faustino Sánchez Carrión falleció en Lurín un 2 de junio de 1825, cuando la República apenas tenía 4 años de existencia, pero falleció siendo un gran hombre. Compartió la fama y la gloria junto a personalidades como Francisco Javier de Luna Pizarro, Simón Bolívar, quien decía de él, cuando remite una carta confidencial al presidente de Colombia, le dice en una de sus cartas: el señor Carrión tiene talento, probidad y un patriotismo sin límites. Con ello tuvo la enorme tarea de hacer posible la forma y el diseño del régimen de gobierno de un Perú independiente, tomando, entre otros, el principio también de uti possidetis de la libre determinación de los pueblos, haciendo frente a esos férreos intentos de implantar la monarquía constitucional, aquella idea anhelada por San Martín y Monteagudo. Con su partida, nuestra infante república perdió mucho, pero nos legó, entregó su vida por el país, por la república, por la lucha contra la tiranía, la opresión, la dependencia y la vida pública, al servicio de la libertad y los derechos de la persona. Finalmente, quiero sintetizar llamándoles a todos los docentes, a todos los estudiantes y a todos nuestros visitantes que nos honran con su presencia esta mañana, de que debemos de conocer justamente la importancia del pensamiento del doctor José Faustino Sánchez Carrión, porque es la única alternativa para lograr el desarrollo de los pueblos
el desarrollo de nuestro querido Perú. Pero para ello nosotros tenemos que tener o ligar algo importante: el pensamiento del doctor José Faustino Sánchez Carrión y la práctica, la acción. Es decir, el pensamiento a nuestra actuación de, por ejemplo, cómo solucionar las grandes desigualdades sociales de nuestro querido Perú. He dicho,